Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando libertad, saliendo libertad. Hoy os quiero comentar algo que llevo preparando hace ya unas semanas y que es un especial de Krishnamurti que va a durar unos 4 o 5 días, depende. Lo iba a llamar curso, pero me ha entrado la risa porque, claro, mi amigo Krishnamurti nunca dio cursos de ningún tipo, ni ganas que tenía. Daba charlas y libros, no era de cursos. Entonces digo, si le pongo el título de curso al asunto, alguno se me va a soliviantar, como ya le pasó hace tiempo a uno, que puse un audio de Krishnamurti y le puse una foto de Sri Yukteswar y saltó la liebre. Era antigurus, ¿cómo te atreves? Bueno, pues lo hice para tocar un poco Eso, lo que todos sabéis, para tocarlos, exacto. Y claro, enseguida salta alguien, es rápido, la cosa es rápida. Entonces, no es un curso, es el curso que me hubiese gustado a mí, pero en realidad no tiene ningún formato de curso porque es un elenco de cosas, de ideas que he ido tomando desde hace ya 3 años con Krishnamurti y que las he ido repartiendo. Y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con 3 áreas, que son liberación del miedo, desintegración del condicionamiento autoritario, la concepción de la meditación como forma de autoconocimiento sin técnicas ni gurús. Sabéis que es uno de mis favoritos, es mi favorito. No es uno de mis favoritos, es mi favorito, number one. Este curso, perdón que lo diga, se podría titular Libérate del miedo y descubre la meditación sin gurús, enseñanzas de Krishnamurti. No es un curso, repito, pero lo vais a tener durante 4 o 5 días. Así que el primer capítulo de este quinteto de cuerda, nunca mejor dicho, se titula Más allá del miedo, rompiendo las cadenas del conocimiento. Y para ello os voy a explicar algunos objetivos generales que pretendo con estos 5 vídeos que voy a hacer y a empezar directamente con el tema de hoy, que tiene que ver con liberarse del miedo y el condicionamiento. ¿Qué objetivos pretendo? Comprender el condicionamiento psicológico, el miedo y la influencia de la autoridad, incluida la figura del gurú, en la formación de la mente. Explorar la propuesta de meditación de Krishnamurti, tiene un libro dedicado a eso, que es la meditación. Tengo muchos audios de Krishnamurti, si queréis, que se basa en la observación sin esfuerzo, sin recurrir a técnicas preestablecidas. Nada de sentarse, respiraciones, lo siento, pero es así. Fomentar la autoindagación y la observación directa de los procesos mentales para descubrir la libertad interior y la verdad personal. Integrar esto en la vida diaria con una actitud de atención plena que permita liberarse de condicionamientos y alcanzar un estado de transformación. La aplicación en lo cotidiano, compis, en lo cotidiano. Dicho esto, vamos a empezar. Quiero empezar, antes de hablar, el vídeo va a ser un poquito largo, con algo importante, con una breve biografía de Krishnamurti, que me parece esencial. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Principios básicos. Y también pretendo contaros qué pasó cuando desmontó literalmente la Orden de la Estrella. Dicho esto, vamos a comenzar con Krishnamurti, con esa breve biografía. Es un autor que destaca mucho por su rechazo a la autoridad y a las estructuras organizadas de enseñanza. Krishnamurti nació en 1895 en una pequeña aldea de la India y desde temprana edad mostró una sensibilidad especial que llamó la atención de la sociedad teosófica. En este contexto fue descubierto y presentado como el vehículo para un futuro maestro universal, una figura que, según sus descubridores, debía encarnar la verdad espiritual y guiar a la humanidad. Durante varios años, Krishnamurti fue cuidadosamente formado, fue hasta Oxford y todo, y promovido por la organización teosófica
que estableció una estructura rígida y jerárquica a su alrededor, con la intención de convertirlo en lo que se llamaría el maestro del mundo. Casi nada lo que pretendía la teosofía. Es que son unos genios. Hay cosas interesantes en teosofía, pero son unos genios. Eran unos genios, siguen siendo unos genios. Sin embargo, a medida que fue madurando, Krishnamurti comenzó a cuestionar no solo las doctrinas y prácticas impuestas por la organización, sino también la idea misma de depender de cualquier autoridad o institución para alcanzar la verdad. En 1929, en un acto radical que marcaría su carrera, disolvió la Orden de la Estrella de Oriente, renunciando a la imagen de gurú que se había forjado en torno a él. Este rechazo a las estructuras organizadas de la dependencia de maestros o sistemas fijos es uno de los rasgos distintivos de su maestro. De su pensamiento. Para Krishnamurti, la libertad interior se logra precisamente cuando cada individuo se libera del condicionamiento impuesto por la cultura, por la religión y las autoridades externas, permitiéndole descubrir por sí mismo la naturaleza de la verdad. Este camino de autoindagación y emancipación personal se convirtió en el centro de su labor como conferenciante y escritor, llevando sus enseñanzas a audiencias de todo el mundo. Su vida misma se transformó en un ejemplo de coherencia entre el mensaje y la práctica, al demostrar que la búsqueda de la verdad no puede estar mediada por estructuras que al mismo tiempo que pretenden guiar, terminan condicionando y limitando la experiencia directa. No conozco muy pocos que hablen como Krishnamurti. A los libertarios tampoco les gustaría Krishnamurti, porque lo primero que haría Krishnamurti es salirse del Estado, como hacen el señor del maíz de ahora y, por ejemplo, en Argentina, Milei. Sí, muy libertario, pero controlas el Estado. Controlas la violencia. Es interesante darle una vueltita. Su declaración de que la verdad es un territorio sin caminos, lo que implica que cada individuo debe descubrirla sin intermediarios, es vital. Una de las declaraciones más emblemáticas de Krishnamurti es la afirmación de que la verdad es un territorio, de nuevo digo, sin caminos. Esta frase resume la esencia de su propuesta filosófica y espiritual y lleva consigo varias implicaciones profundas que voy a revisar ahora mismo. Krishnamurti es que yo diría que lo de espiritual lo tiene integrado con la cotidianidad, cosa que raramente se hace y se cuenta. En Krishnamurti encontramos ausencia de métodos fijos. Subraya que no existe un método único, ni una serie de técnicas universales que garanticen el descubrimiento de la verdad. Las tradiciones, rituales o técnicas meditativas, por muy valiosas que puedan ser en ciertos contextos, corren el riesgo de convertirse en nuevos condicionamientos. La verdad, en su visión, no es algo que se alcance siguiendo una ruta predeterminada, cada uno regándose la suya, sino que se revela de forma espontánea y personal cuando la mente se libera de sus ataduras. Me vais a permitir que le meta un trago de café, al café que me acabo de hacer, para ir digiriendo a mi amigo, por si alguien se atraviesa o se atraganta. El rol del individuo. Al afirmar que la verdad es un territorio sin caminos, Krishnamurti invita a cada individuo a emprender su propio viaje de autoconocimiento sin depender de intermediarios como maestros, gurús o sistemas de creencias preestablecidos. Esta perspectiva coloca la responsabilidad del descubrimiento en cada persona, subrayando que la experiencia directa y la observación, sin prejuicios, son la única vía auténtica para llegar a la comprensión profunda de uno mismo y del mundo. Libertad y autenticidad. La idea de un territorio sin caminos enfatiza la libertad inherente en la búsqueda de la verdad. No hay reglas, no hay dogmas, que encadenen al buscador. Por el contrario, se requiere una actitud abierta y libre de condicionamientos. Este enfoque promueve una autenticidad radical donde cada experiencia y cada insight personal son válidos y esenciales, sin la necesidad de que nadie te los valide. Mal, bien, vas bien, vas bien. Progresas adecuadamente en la meditación. Progresas adecuadamente en la cercanía a Dios, nos dicen. Solo falta que nos pongan nota.
crítica a la dependencia de la autoridad. Este planteamiento también es una crítica directa a la dependencia de estructuras autoritarias de poder y a la vez ciega en figuras de autoridad. Krishnamurti creía que aceptar verdades impuestas por otros solo perpetúa el condicionamiento y el miedo, bloqueando el surgimiento de una comprensión directa y vivencial. La experiencia. Lo contaba también don Juan. La verdadera transformación, según él, surge cuando el individuo se atenta a sus propios procesos internos y permite que la verdad se manifieste sin mediación. En resumen, la afirmación «la verdad es un territorio sin caminos» nos desafía a abandonar las rutas predefinidas y a comprometerse en un viaje personal y único de descubrimiento. Nos insta a cuestionarlo todo, a liberarnos de estructuras autoritarias y a confiar en nuestra capacidad innata para ver la realidad tal como es, sin filtros, sin condicionamientos. Y ahora, lo que he hecho ha sido una reducción, como en cocina, de ese discurso de disolución de la Orden de la Estrella de Oriente que ocurrió en Omen, Holanda, el 3 de agosto de 1929, que es verdaderamente fascinante y con el cual abriré la puerta a entender el miedo y el condicionamiento. Todo esto con el fin de que los que no conozcáis a Krishnamurti o conozcáis todavía poco de él, os hagáis una idea, un mapita, que no es el territorio, por cierto. Dice así: esta mañana quiero hablar sobre la disolución de la Orden de la Estrella, una decisión que puede generar alegría en algunos y tristeza en otros. Sin embargo, lo que se trata aquí no es de sentir placer o pena, sino de reconocer algo inevitable acerca de la verdad y cómo se relaciona con las organizaciones espiritualoides. Él no dijo espiritualoides, dijo espirituales. 1. La verdad no se puede organizar. Krishnamurti sostiene que la verdad es un territorio sin caminos, como he dicho antes. Esto significa que no existe una única ruta, método o técnica que te lleve a descubrirla. La verdad es ilimitada e incondicionada y por ello no puede ser organizada en forma de secta, religión o creencia impuesta por nadie, incluso un gurú. Si tratamos de organizarla, se vuelve algo rígido, muerto y limitante. 2. La libertad individual sobre la dependencia de la autoridad. El discurso utiliza una parábola en la que se dice que un hombre recogió un trozo de la verdad. Cuando se organiza esa verdad, se la convierte en un objeto controlable, algo que puede ser administrado o impuesto. Krishnamurti rechaza la idea de depender de cualquier autoridad, pues cuando sigues a alguien, en lugar de buscar la verdad por ti mismo, te encierras en una jaula de prejuicios y condicionamientos. La disolución de la orden como acto de liberación. Por estas razones, el autor explica que la Orden de la Estrella debe disolverse y de hecho la disuelve. No se trata de un acto impulsivo, sino de una decisión pensada que responde a la necesidad de liberar al hombre de las cadenas de la autoridad y del condicionamiento. El objetivo es que cada persona descubra la verdad por sí misma, sin depender de estructuras o doctrinas que limiten su crecimiento. No se buscan seguidores, sino la libertad. Krishnamurti enfatiza que no desea seguidores ni discípulos. Si una organización se convierte en un medio para tener seguidores, se pierde la esencia de la verdad. La verdadera espiritualidad no se transmite a través de creencias colectivas, sino a través de la experiencia individual y la autoconsciencia. Aunque algunos puedan prepararse o esperar la llegada del instructor del mundo, en realidad lo importante es que cada individuo se libere de todos sus miedos y limitaciones para alcanzar su propia realización. 5. La verdad y la espiritualidad son un asunto personal. En definitiva, la disolución de la estrella, de la Orden de la Estrella de Oriente, es un acto simbólico para mostrar que la verdad no se puede impartir ni imponer. Es algo que cada persona debe descubrir por sí misma, sin intermediarios. Organizaciones o creencias rígidas no conducen a la verdad ni a la verdadera libertad, sino que solo sirven como muletas que impiden el crecimiento personal. La misión última es que el hombre, el ser humano, se libere de todas sus ataduras, encontrando en su interior la llave para una vida auténtica y plena. Y en Krishnamurti encontramos principios básicos
Y vamos a entrar ya en las cositas que tienen que ver con la autoindagación. La importancia de observar el propio condicionamiento. La observación del propio condicionamiento es para Krishnamurti el primer y más crucial paso hacia la liberación interior. En su perspectiva, cada uno de nosotros está profundamente influenciado por un entramado de condicionamientos culturales, familiares, sociales, educativos, económicos, que configuran la manera en que percibimos el mundo. Respondemos a él y nos relacionamos con nosotros mismos. Aquí se detalla la importancia de observar ese condicionamiento. 1. Conocer el origen de nuestros patrones mentales. Esto es lo que hace Krishnamurti. Yo os invito a que lo pongáis en práctica. Conocer el origen de mis patrones personales, mentales. Desde pequeños absorbemos sin darnos cuenta creencias, valores y prejuicios que nos son transmitidos por nuestro entorno. Estos condicionamientos actúan como filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. Al observar detenidamente nuestras reacciones, pensamientos y emociones, podemos identificar esos patrones automáticos que nos impiden ver la vida con claridad y frescura. Esta autoconsciencia es el primer paso para liberarnos de limitaciones impuestas por influencias externas. Romper el ciclo de la repetición automática. La mente, al operar en gran medida de forma condicionada, tiende a repetir comportamientos y respuestas predecibles. Esto crea una especie de jaula interna donde el individuo responde a situaciones de manera automática, sin cuestionarse si esa respuesta es la más adecuada o auténtica. Observar el propio condicionamiento permite darnos cuenta de esos hábitos mentales y emocionales, abriendo la posibilidad de romper de forma más libre y consciente a cada experiencia, de responder a cada experiencia. Despertar a la verdadera libertad interior. Krishnamurti insistía en que la verdad y la libertad no pueden ser alcanzadas si estamos atrapados en patrones de pensamiento preestablecidos. Al observar nuestros condicionamientos sin juzgarlos ni reprimirlos, abrimos la puerta a una comprensión más profunda de nosotros mismos, a lo desconocido. Este proceso de autoindagación nos libera de la necesidad de conformarnos con nuestras respuestas heredadas y nos invita a descubrir de manera directa y personal quiénes somos en realidad, sin las capas de condicionamiento que oscurecen nuestra esencia. Facilitar la transformación personal. La observación honesta de nuestros propios condicionamientos nos brinda la posibilidad de elegir de manera consciente qué patrones queremos mantener y cuáles deseamos dejar atrás. Estos son la tríada de la que hablo aquí todo el tiempo. La atención, que es la conciencia de tu vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Al reconocer las influencias que ya no nos sirven, podemos empezar a construir una mente más abierta, flexible y receptiva. Esta transformación no se logra a través de métodos externos o mandatos, sino a través de una atención profunda, plena y sincera a lo que acontece en nuestro interior. Fomentar la autoindagación y la responsabilidad personal. Tú eres el responsable, yo soy el responsable. Para Krishnamurti, la libertad verdadera radica en la capacidad de cada individuo para observarse a sí mismo sin intermediarios. Lo repite constantemente. Al hacerse cargo de nuestra propia mente y dejar de depender de autoridades externas o doctrinas preestablecidas o patrones, nos volvemos responsables de nuestro proceso de crecimiento. Por eso aquí cuento, te puedes montar tu propio sistema meditativo, pero con la punta. Y de paso pones, yo soy un sinvergüenza. No tienes que pedirle permiso a nadie. Quien se ofenda, lo siento, ofendidito, ofendidita, te lo puedes crear, yo lo puedo crear, tú lo puedes crear, para ti, incluso para regalar a los demás después de probarlo. ¿Cómo? Comiendo. Esta autoindagación nos impulsa a cuestionar nuestras creencias y a descubrir de forma directa la verdad que se encuentra más allá del condicionamiento acumulado. En resumen, observar el propio condicionamiento es fundamental porque nos permite reconocer las cadenas invisibles que limitan nuestra percepción y acción. Este proceso de autoobservación, libre de juicios, es la llave para liberarnos de hábitos y creencias heredadas, abriendo el camino para una vida más auténtica, que sería mejor decir, libre y en sintonía con nuestra verdadera naturaleza. Según Krishnamurti, la verdad y la libertad son territorios que cada individuo
debe descubrir por sí mismo, sin ataduras ni mediadores. Y la autoobservación es el primer paso indispensable en ese viaje de transformación. Y aquí empezamos ahora, después de esta explicación breve, aunque os parezca larga, es breve, porque Krishnamurti tiene tanto escrito, que es brutal. Un panorama genérico de quién es Krishnamurti, dónde está, sus pilares. ¿Quién es Krishnamurti? ¿Quién es Vicente? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Andrea? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quién soy? Vamos a entrar ahora al miedo. La invitación a liberarnos del miedo. Considerado el gran obstáculo para la comprensión de uno mismo. La invitación de Krishnamurti a liberarse del miedo surge como un llamado esencial para alcanzar la comprensión verdadera de uno mismo. Según él, el miedo no es solo una emoción pasajera o una respuesta instintiva, sino que se erige como el gran obstáculo que impide que la mente se libere y descubra su verdadera naturaleza. A continuación, os explico esta idea de manera sencilla. Krishnamurti sostiene que el miedo es un producto del condicionamiento. Se forma a partir de experiencias pasadas, de influencias culturales, familiares y sociales, y de la constante acumulación de creencias que nos dicen qué es lo correcto y lo incorrecto. Este miedo, arraigado en el subconsciente, actúa como una barrera que distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos mantiene anclados en patrones de pensamientos rígidos. Fijaros, pensamientos rígidos va asociado a miedo. Cuando la mente vive dominada por el miedo, se cierra la posibilidad de observar y comprender lo que realmente somos, limitándonos a respuestas automáticas y predecibles. La invitación a liberarse del miedo, entonces, no consiste en negar o suprimir esa emoción, sino en observarla con total honestidad, sin juicios ni resistencias. Krishnamurti en un momento dado acerca del miedo dice, ni lo nombres más. Una vez que lo hayas revisado ya no hace falta ni que lo nombres, no lo mientes, como dicen los clásicos. Repito, la invitación a liberarse del miedo, entonces, no consiste en negar o suprimir esa emoción, sino en observarla con total honestidad, sin juicios ni resistencias. Al hacerlo, el individuo puede comenzar a entender de dónde surge ese miedo, cómo se ha formado y qué influencia tiene sobre sus acciones y decisiones. Este proceso de autoobservación es crucial, ya que permite que el miedo pierda su poder y se convierta en simplemente una parte de la experiencia en lugar de ser el motor que dirige cada respuesta. Krishnamurti enfatiza que la verdadera comprensión de uno mismo solo es posible cuando la mente se libera del miedo. Sin miedo, la persona puede abrirse a una experiencia directa de la vida, sin estar condicionada por creencias heredadas o por la necesidad de conformarse a normas externas. La libertad que se obtiene al dejar atrás el miedo es la llave para descubrir una verdad interior que no puede ser enseñada ni impuesta por ninguna autoridad. En resumen, para Krishnamurti, liberarse del miedo es un acto de valentía y autoindagación. Al observar el miedo sin dejarse dominar por él, cada individuo se abre a la posibilidad de una mente clara y auténtica, capaz de percibir la realidad sin filtros. Esta liberación es fundamental para el autoconocimiento, pues solo en una mente sin miedo, repito, se pueden descubrir las verdades más profundas del ser. Ahí podemos empezar a preguntarnos dónde está el origen del miedo, cómo nos liberamos del miedo. ¿Puede la mente despojarse por completo del miedo? Toda forma de miedo genera ilusiones. Adormece la mente y la vuelve superficial. Donde impera el miedo no hay libertad, y sin libertad no existe el amor. Casi todos albergamos algún temor, a la oscuridad, a la opinión pública, a las serpientes, al dolor físico, a la vejez, a la muerte y a muchos otros aspectos. ¿Pero es realmente posible estar totalmente libres de miedo? El miedo tiene un impacto en nuestra mente. El miedo nos impulsa a mentir y a actuar de maneras que corrompen nuestra esencia. Reduce la mente a un estado vacío y trivial. Mientras sigamos temiendo, existirá en nuestra mente rincones oscuros que jamás podremos explorar. La autoprotección física, como el instinto de evitar una serpiente venenosa, retroceder ante un precipicio o evadir el peligro de un tranvía, es normal y sana. Sin embargo, me refiero
a la autoprotección psicológica, el temor a la enfermedad, a la muerte o al enemigo. Cuando buscamos nuestra realización personal a través de la pintura, la música, las relaciones u otros medios, el temor siempre se cuela. Lo esencial es reconocer este proceso interno, observarlo y aprender de él. En lugar de preguntarnos simplemente cómo deshacernos del miedo, si nuestro único objetivo es escapar del miedo, encontraremos siempre atajos y excusas para evitarlo. Y así nunca podremos liberarnos completamente. Enfrentar el miedo significa muchas cosas. Ser un atrevido, ser un sinvergüenza. Esto no lo dice Krishnamurti, lo digo yo. Tememos la opinión pública, el fracaso, no cumplir nuestras metas o no alcanzar oportunidades. Y a menudo surge un sentimiento de culpa, como si hubiéramos cometido algún error, que se manifiesta en el mismo instante de la acción. Esa culpa se intensifica al comparar nuestra salud o situación con la de otros. Cuanto más la mente investiga, mayor es la sensación de culpa y ansiedad. El miedo es el motor que impulsa la búsqueda de un maestro o un gurú o una asociación. Es esa capa de respetabilidad que muchos anhelan. ¿Optamos por ser valientes y enfrentar los hechos o simplemente racionalizamos el miedo con explicaciones que satisfacen a una mente atrapada en él? ¿Cómo respondemos al miedo? Buscando distracciones en la radio, en internet, en las redes sociales, en la lectura, asistiendo a templos o aferrándonos a algún dogma, incluso meditativo, incluso yógico, incluso silocívico. El miedo es una fuerza destructiva que marchita la mente, distorsiona el pensamiento y da origen a teorías ingeniosas pero absurdas, supersticiones, por ejemplo, dogmas y creencias. Las religiones están rodeadas de miedo. Y los centros meditativos, sectas meditativos, grupos meditativos, fundaciones meditativas, les encanta el karma y la esperanza. Son chupápteros de eso. Así, como una cañita. Todo el tiempo. Incluso si tratamos de comprender la causa del miedo, investigarla no nos garantiza liberarnos de él. Y aquí es donde entramos en la puerta hacia la comprensión. No podemos erradicar el miedo sin antes comprenderlo a fondo, sin investigar la verdadera naturaleza del tiempo, del pensamiento y de la palabra. Fijaros, la verdadera naturaleza del tiempo. Estoy hablando del tiempo en estos últimos días, mucho. Tiempo psicológico, como lo vivimos, ¿qué es el tiempo? La conciencia del tiempo. ¿Es el universo tiempo? ¿Hay tiempo en el universo? Verdadera naturaleza del tiempo, del pensamiento y de la palabra. El miedo, no podemos erradicar el miedo sin antes comprenderlo a fondo, sin investigar la naturaleza del tiempo, el pensamiento y la palabra. Es decir, pasado, presente, futuro cuántico en lugar de clásico. Entrenamiento mental y trascender. Y la energía que movemos, la vibración al hablar. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿existe un pensar sin palabras, un pensamiento libre de la memoria que las acompaña? Sin entender cómo funciona la mente, sin observar su movimiento y el proceso de autoconocimiento, resulta inútil simplemente afirmar que debemos liberarnos del miedo. Es indispensable considerar el miedo en el contexto global de nuestra mente. Para poder ver y explorar todo esto, se requiere una energía inmensa que no proviene únicamente de nuestras necesidades físicas, pero esa energía se disipa cuando nos enredamos en palabras, en la resistencia, en la condena u opiniones que nos impiden observar realmente. Así, al adoptar una percepción pura, abrimos la puerta a la verdadera comprensión. El miedo también nos impulsa a obedecer. ¿Es el ser humano obediente? Yes. ¿Pensamos que no? Yes. ¿Nos tienen controlados? Yes. Y vamos a más, que lo sepáis. Como perritos con collar. Es más, no hará falta ni collar. ¿Por qué tendemos a obedecer? Seguir y copiar. Es porque tememos la incertidumbre interna. Anhelamos seguridad, tanto en lo financiero como en lo moral. Deseamos la aprobación de los demás y una posición estable que nos evite enfrentarnos a dificultades, penas o sufrimientos, y buscamos reordenarnos
y rodearnos en una barrera protectora. De esta forma, el miedo nos lleva, consciente o inconscientemente, a someternos a la autoridad de un maestro, de un líder, de un sacerdote, de un gobierno, de un gurú, de una secta, de lo que te dé la gana. O incluso evitar acciones que podrían perjudicar a otros por miedo al castigo. Detrás de todas estas conductas se esconde el anhelo de certidumbre y de seguridad. Sin resolver o liberarnos del miedo, simplemente obedecer o ser obedecido pierde su significado. Lo importante es comprender el miedo día a día y observar sus diversas manifestaciones, ya que solo cuando nos liberemos de él emerge una comprensión interna, una soledad creativa que no acumula conocimientos ni experiencias y que nos confiere una claridad extraordinaria en la búsqueda de lo real. Y podemos preguntarnos, ¿le he hecho frente alguna vez al miedo? ¿Al hecho? Aquí al final del capítulo hay un ejercicio que os voy a recomendar hacer. Bueno, yo también lo voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos estado cara a cara con el hecho? ¿Nos intimida el hecho en sí o la idea que tenemos sobre él? ¿Qué es lo que nos intimida? ¿Tememos la realidad tal como es o lo que imaginamos que es? Por ejemplo, en el caso de la muerte, ¿nos atemoriza el hecho de morir o la imagen que hemos construido de la muerte? El hecho y la idea son dos cosas diferentes. ¿Temo a la palabra muerte o al hecho mismo? Debido a que temo la palabra y la idea, nunca llego a comprender el hecho, a mirarlo directamente o a relacionarme con él. Solo cuando establezco una comunión completa con el hecho, sin mediar interpretaciones, el miedo desaparece. Pero mientras sigamos interpretando el hecho con opiniones o teorías, el miedo permanecerá. Es crucial discernir si nuestro temor recae en la palabra, en la idea o en el hecho mismo. Identificarlo. El origen del miedo reside en nuestra opinión, experiencia y conocimiento sobre el hecho. Mientras el pensamiento lo verbalice y lo juzgue, el miedo seguirá existiendo, pues el pensamiento es producto del pasado y se nutre de símbolos y de imágenes. Primer contacto con el miedo. El miedo físico es natural. Al ver una serpiente o un animal salvaje sentimos un temor instintivo que nos protege, lo cual es normal. Sin embargo, la autoprotección psicológica, el deseo constante de sentirnos seguros, genera miedo. Una mente que busca siempre certeza se vuelve estática, ya que en la vida no hay seguridad ni permanencia. Cuando nos enfrentamos directamente al miedo, sin recurrir a palabras o actividades para evadirlo, no hay una división entre el observador y lo observado. En ese instante no existe una entidad que diga, tengo miedo. Por ello, lo esencial no es buscar métodos para eliminar el miedo, ya que esos métodos perpetúan su existencia, sino comprender el miedo al enfrentarlo de forma directa, como ocurre cuando sentimos hambre o cuando estamos a punto de perder nuestro empleo. Solo así podremos actuar y en ese preciso momento erradicar el miedo en su totalidad. El miedo es la no aceptación de lo que es. El miedo encuentra diversas salidas. Una de las más comunes es la identificación. Nos identificamos, por ejemplo, con el país, el Estado, la sociedad, la raza. Cuando vemos un desfile militar o una procesión religiosa o cuando nuestro país está en peligro, nos fusionamos con esa identidad o con el deporte, por ejemplo, las banderitas. Otros se identifican con un ser querido, con una ideología o con una forma de actuar o con un tipo de meditación, lo que les permite momentáneamente olvidar su propio yo. Mientras se mantenga la conciencia del yo, el dolor y el miedo seguirán presentes. Sin embargo, si nos identificamos, aunque sea de forma temporal, con algo más grande, por ejemplo, la belleza, lo que signifique belleza, la vida, lo que signifique vida, la verdad o una creencia, logramos escapar momentáneamente de nosotros mismos. Pero el miedo esencial es precisamente la falta de aceptación de lo que es. Cuando percibimos la realidad sin distorsiones, no se trata de hacer un esfuerzo por aceptar, sino de reconocer lo que es. En cambio, cuando no vemos claramente, recurrimos al acto de aceptar. De ahí que el miedo surja de la no aceptación de la realidad. El desorden que crea el tiempo. ¿El tiempo qué? El tiempo psicológico. El tiempo implica el tránsito
de lo que es hacia lo que debería ser. Fijaros qué definición más buena. El tiempo implica el tránsito de lo que es hacia lo que debería ser. Pensamos, tengo miedo, pero algún día estaré libre de él, creyendo que el tiempo nos salvará. Tiempo, karma, lo que tú quieras, esperanza. Sin embargo, ese cambio requiere esfuerzo en el lapso entre lo que es y lo que se supone que debe ser. Siempre estamos en conflicto entre la realidad y la idea de lo que debería ser. Y esta idea es ilusoria. Seré feliz cuando... Mientras tanto, miedo a. Lo real es lo que somos en el presente. La transformación solo ocurre cuando comprendemos el desorden que el tiempo genera. ¿Es posible liberarse del miedo de forma instantánea? Permitir que el miedo persista crea un desorden constante, pues el tiempo se convierte en un factor de confusión, no en el medio para erradicar el miedo gradualmente. Así como el nacionalismo se promete una hermandad futura, mientras en el intermedio hay guerras y divisiones, el tiempo genera desorden. Y ahí hay furia. Furia y frustración, ¿no? Cuando siento furia, la observo y la reconozco. Estoy furioso. En el instante mismo de la furia, el yo desaparece, pero rápidamente vuelve. Lo que implica ¿qué? Implica el paso del tiempo. ¿Es posible observar el hecho sin la interferencia del pensamiento y de las palabras? Esto ocurre cuando se aprende a mirar sin el observador interno. He descubierto un modo de ver sin emitir opiniones, conclusiones o juicios. De esa forma, la mente se libera de las ideas y del conflicto dualista. ¿Podemos observar el miedo sin tratarlo como un hecho aislado? Si se aísla un hecho, ¿no se abre la puerta al universo completo de la mente? Al regresar al hecho y examinarlo nuevamente, podemos comenzar a percibir lo extraordinario de la mente y así obtener la llave para adentrarnos en ese universo. Al considerar un miedo, por ejemplo el miedo a la muerte, al vecino o a la dominación en el hogar, lo importante es abrir esa puerta, no tanto encontrar una forma de librarnos de ella, ya que al abrirla el miedo desaparece por completo. La mente es el resultado del tiempo, y el tiempo es pensamiento, fuente de todas las complejidades y sutilezas del miedo. Y aquí cerramos este apartado del miedo para meternos en la dinámica del condicionamiento. ¿Con qué? Con la raíz de todo miedo. El anhelo de convertirse en algo, de ser, de lograr, y la dependencia que de ello se deriva generan temores. El estado de no miedo no es simplemente la negación del miedo, ni es un acto de valentía. Es a través de la comprensión de su causa que se encuentra su fin. En cada intento de llegar a ser se esconde la semilla del miedo. Depender de cosas, personas o ideas proviene de la ignorancia, de la falta de autoconocimiento y de una pobreza interna. Y esa dependencia genera incertidumbre en la mente y el corazón, impidiéndonos comprender y comunicarnos. Mediante una observación atenta de nosotros mismos, comenzamos a descubrir y comprender tanto el miedo superficial como los temores profundos y acumulativos. El miedo es tanto innato como adquirido y está vinculado al pasado. Para liberarnos del miedo, que surge del pensamiento y el sentimiento, debemos entender el pasado a través del presente, ya que éste siempre intenta manifestarse en el ahora, formando la memoria que define el yo y lo mío. Y ese yo es la raíz de todo miedo. Y como veréis, esas dependencias que nos creamos, ese miedo, ese querer ser, la dependencia que de ello se deriva, nos lleva a una cosa importante, un tema importante, que es el del condicionamiento. Hay gente que llega a decir que hay condicionamientos buenos y malos. El deseo de la mente de liberarse de su propio condicionamiento no genera otro tipo de patrón de resistencia y condicionamiento. Al hacernos conscientes del molde en el que nos hemos formado, queremos romper con él. Sin embargo, ese mismo deseo de liberación puede provocar que la mente se condicione de otra manera. El antiguo patrón, que nos empuja a amoldarnos a la autoridad, ahora se enfrenta a un nuevo patrón que dice que no debemos amoldarnos.
Así coexisten dos patrones en conflicto y mientras esta contradicción interna persista, seguirán surgiendo nuevos condicionamientos. Es decir, llamas a lo que no quieres. No quiero, pues lo estás llamando, lo estamos llamando. Ambos impulsos, el de conformarse y el de querer liberarse, aunque parezcan opuestos, en realidad son muy similares en su esencia. Esto es el principio del no dualismo. Si son fundamentalmente iguales, buscar la libertad se vuelve inútil, ya que nos moveríamos de un patrón a otro sin fin. No existe un condicionamiento noble o superior. Lo importante es comprender ese deseo en sí mismo. Condicionamiento, libertad, esa cosa de la que hablamos tanto, anhelamos tanto y que no entendemos, porque tampoco entendemos lo anterior que acabo de decir. El anhelo de liberarnos del condicionamiento, paradójicamente, solo refuerza el propio condicionamiento. Si tratamos de reprimir ese deseo, caemos en otro tipo de ataduras. Podemos destruir una forma de condicionamiento, pero acabamos atrapados en otra. Cambio de cromos, que hablo tantas veces. En cambio, si llegamos a comprender plenamente el deseo, incluso el deseo de liberarnos, esa comprensión puede disolver todo condicionamiento. La libertad respecto del condicionamiento no es un resultado directo, sino algo secundario. Lo esencial es entender qué origina el condicionamiento, ya que ese conocimiento es el camino para trascenderlo. Toda acumulación, ya sea de conocimientos, de experiencias, de prácticas, de ideales, destinadas a moldear la mente, debilita nuestro proceso de investigación y descubrimiento. Nuestra búsqueda no debe centrarse en solucionar problemas inmediatos, sino en descubrir si podemos apartar todos los contenidos de la mente, tanto los superficiales como los profundos, donde se almacenan recuerdos y la herencia del conocimiento. Es decir, sin descargar eso no podemos asumir cosas nuevas. No nos da, no cabe, no entra. Pensamos que sí, pero no. Acumulamos. Esto solo es posible si la mente puede estar alerta sin presión alguna, simplemente observando. Sin embargo, estar alerta de esta manera es extremadamente difícil porque estamos atrapados en la solución inmediata de nuestros problemas, a pesar de acudir a psicoanalistas, leer libros, asistir a iglesias, sinagogas, mezquitas, lo que te dé la gana, orar, meditar o practicar disciplinas. Nuestras vidas pueden seguir siendo superficiales si no sabemos profundizar. Lo he contado muchas veces. Me voy a meditar, me voy a meditación, me voy a yoga, me relajo, me olvido de mi semanita de cojones, pero luego salgo y soy el mismo mezquino. Krishnamurti utiliza esa palabra. Te vas a hacer esas cosas y luego sigues igual, el mismo mezquino. La verdadera comprensión surge cuando nos damos cuenta de nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos ni compararlos, simplemente observándolos. Esto es difícil, ya que nuestra educación nos enseña a censurar, a aprobar y comparar constantemente. No hay parte de la mente que no esté condicionada, amigos. No hay parte de la mente que no esté condicionada. Es decir, todo. Tenemos que ser conscientes de eso. Está condicionado. Nos condiciona muchísimo y además nos condiciona a través de creencias, lo convertimos en creencias, cosa que es fantástica. Nuestra mente está condicionada en su totalidad. No hay ningún aspecto de nosotros que escape a esa influencia, le guste o no. Podríamos decir que una parte, como el observador o el alma, no está condicionada, pero ese pensamiento ya pertenece al campo del pensamiento, por lo que también está condicionado. Aunque se pueden elaborar teorías, el hecho es que tanto la parte consciente como la inconsciente de nuestra mente están completamente condicionadas. Cualquier esfuerzo que realicemos para liberarnos también estará influido por ese condicionamiento. Cuando afirmamos sé que estoy condicionado, lo decimos con la misma certeza y acción inmediata que al ver una serpiente. Al ver una cobra reaccionamos sin pensar, pero decir estoy condicionado puede ser solo un reconocimiento superficial, intelectual, mental. Si realmente nos damos cuenta de nuestro condicionamiento,
Esa misma consciencia produce una acción inmediata sin esfuerzo. La verdadera dificultad es no quedarse en un mero reconocimiento verbal, sino comprender esa profundidad, todas las implicaciones que tiene cada pensamiento, por sutil o refinado que sea, y reconocer que está condicionado, es decir, sentir lo mismo que sentimos cuando vemos una serpiente que nos quiere morder. Y aquí entra el inconsciente. Dentro de nosotros, en el nivel inconsciente, existe un enorme peso del pasado que nos empuja en determinadas direcciones. ¿Cómo podemos eliminar todo eso? Los psicoanalistas creen que mediante el análisis, investigando, confesando, interpretando sueños, se puede depurar el inconsciente, al menos parcialmente, para ajustarse al entorno presente. Sin embargo, en el análisis siempre hay un analizador y lo analizado, lo cual crea dualidad y conflicto. Este proceso, que implica tiempo y la interpretación del pensamiento, no logra liberar al inconsciente. Por ello, se descarta el proceso analítico, ya que tan pronto se comprende que el análisis no disipa la carga del pasado, se deja de analizar. Cuando el analizador se funde con lo analizado, se descubre que el inconsciente pierde gran parte de su importancia. Un intervalo entre pensamientos. Es posible que la mente se libere de todo condicionamiento, pero esto no significa que debamos aceptar mi autoridad, ni la tuya, ni la mía, ni la que cuente nadie. Aceptarla solo sería otra forma de condicionamiento. Vosotros habéis de procesar, como hacéis muchos, lo que yo cuento y decir, pues no me vale. Vosotros, igual que hago yo. Yo a Krishnamurti empecé cuestionándolo. Pero lindo, me caía como una patada a los huevos, literalmente. Y volví. Joder que sí volví. La comprensión del proceso de condicionamiento no surge del análisis o la introspección, porque en cuanto tenemos un analizador, este ya forma parte del trasfondo. Para que la mente sea verdaderamente libre, debe ver y comprender su balance entre el pasado y el futuro, y además estar alerta a los intervalos entre pensamientos. Si observamos atentamente, notamos que, aunque el pensamiento parece moverse rápidamente, existen breves intervalos de silencio entre ellos, el espacio que hay entre un pensamiento y otro, el espacio que hay entre el inhalar y el exhalar, que lo he contado alguna vez, ahí hay un punto vacío. Estos momentos de pausa no pertenecen al proceso de pensamiento, y al descubrirlos nos liberan del condicionamiento. Al ser conscientes de ellos, detectamos, joder, es que lo podemos ver, ahí está el huequito, el agujero negro, ahí está, es un vacío. Solo cuando la mente deja de encadenar pensamientos y se asienta en una quietud espontánea, lo del silencio, atención, conciencia de la vibración, movimiento de la energía y silencio, sin forzarla, es posible liberarse del trasfondo condicionante. Y aquí vienen los hábitos, para acabar ya y dejaros con un ejercicio. Si no logramos liberarnos del pasado, no podremos alcanzar la libertad, ya que la mente nunca es nueva, fresca o inocente. La verdadera libertad radica en comprender el mecanismo de los hábitos, tanto conscientes como inconscientes. No se trata de eliminar un hábito, sino de entender completamente su estructura. Es necesario observar cómo se forman los hábitos y cómo, al resistir o negar uno, se genera otro. Lo crucial es ser plenamente consciente de tus hábitos, de mis hábitos. De este modo, se nota que la formación de nuevos hábitos se detiene. Luchar contra un hábito solo lo fortalece y crea otro patrón. Lo que he dicho antes, lo que no deseas, que no quiero, te llega más. Luchar contra un hábito solo lo fortalece. Pues ahí tenéis el ejemplo. Mientras que una mente alerta, sin resistencia, observará que el ciclo se rompe. Los péndulos, amigos, los péndulos, quitar la atención y la importancia de los péndulos, que llevo hablando ya un mes largo. Solo una mente despierta y atenta puede detener la formación continua de hábitos y por tanto alcanzar la verdadera libertad para percibir lo que está más allá de sí misma. Y aquí pongo este punto y seguido a este audio de hoy, que vamos a cerrar con un ejercicio. Quiero cerrarlo con un ejercicio de este casi curso de Krishnamurti. Si me coge Krishnamurti me liquida. Pero bueno,
Está bien un poquito de provocación, ¿no? Un poquito de morder un poquito. Sobre todo, ¿sabéis para qué? Para medir el grado de humor, que es vital. Para medir la severidad. El ejercicio práctico que os propongo, que podéis hacer de manera individual, bueno, sí, yo asumo que es individual, es el de recordar un momento en el que el miedo nos impidió actuar libremente y a explorar, sin juzgar, las emociones y pensamientos asociados. Tengo que añadir algo más. Si veis que no podéis, que es una circunstancia complicada y que no podéis actuar como observador, yo os recomiendo que salgáis. Tenéis que sentiros bien, no tener miedo a revisar esa situación, que puede ser dolorosa. Si veis que os supera, os paráis. No es el momento. Si sentís con capacidad para ver, observar, ver incluso el dolor, el sufrimiento, y ver y ser observador, hacerlo, sin juzgar las emociones y pensamientos asociados. Dicho esto, os envío un abrazo. Os preparo ya para la próxima sesión, que tiene que ver con el desafío a la autoridad y la figura del gurú. Gurú. Tengo un amigo que es muy simpático, no puedo decir quién es, que por aquí en California se puso de seudónimo Anacori Guru, y cuando vamos a un restaurante y reserva con ese nombre. Es el único país que he visto donde tú das ese nombre y no te dicen ni mu. Imagínate decir esto, Anacori Guru en España, el que te toma el nombre le entra la risa y igual te cuelgas al teléfono. Cosas que tienen que ver con cada país, ¿no? Cómo entendemos las cosas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más